llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y junto a amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, oh, no hay nada,
oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Creo en señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Oh, mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. De salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Ese es mi testimonio, ese es mi testimonio.
darte solo a ti, Padre. Solo tú te lo mereces. Te damos gracias por otra semana, por dejarnos reunirnos aquí en tu presencia. Te pedimos por todos los enfermos de este mundo. Sánalos, Padre. Más que nada te pedimos por sus corazones, que ellos lleguen a conocerte a ti, Padre. Te pedimos por nosotros también. Abre nuestros corazones. Eres bienvenido en nuestro corazón. Entra en nosotros, Padre. Queremos alabarte solo a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Un aplauso a nuestro Señor. Su Espíritu está aquí. Él ya está orando. Bienvenidos sean todos a la iglesia River Oaks en español. Bienvenidos a las personas que nos ven en línea. Somos una iglesia para toda la familia. Una iglesia donde continuamos confirmando que con Dios se vive mejor. No hay duda alguna. Me gusta mucho lo que dice Proverbios capítulo 17. Versículo 22 que dice, el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Vamos a leerlos todos juntos. El corazón alegre, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Hermano, amigo, hermano, si tienes un espíritu triste, enfermo, desanimado, preocupado, la medicina que necesitas es la alegría. Pero no cualquier alegría, sino la alegría que produce el poner nuestra confianza en Jesús. Una alegría basada en su poder, en su amor, en sus promesas y en la vida eterna que solo Jesús nos puede dar. Y eso me alegra mucho. Y dejar todo aquello que nos gustaría hacer los domingos. Queremos hacer muchas cosas, lavar, descansar, limpiar el carro, nos gustaría viajar, festejar. Pero dejar todas estas cosas y venir a la iglesia local alimenta esta verdad y alimenta esta alegría. El salmista dijo, me alegré mucho cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Alabado sea el Señor, usted está aquí. Y oro para que algunos de los que están aquí presentes y muchos tal vez de las personas que no están presentes o que nos están viendo en línea, oro para que ellos también recuperen esta alegría de venir a la casa del Señor que algún día tuvieron. En lo personal, créame que desde chiquito a mí el domingo ha sido como un reset. Como un buen comienzo para la semana. Ha sido una bendición desde chiquito y una de estas razones porque mi papá y mi mamá nunca fue opcional no venir el domingo a la iglesia. Eso nunca fue una opción. Eso era algo fijo en nuestra familia. Y yo veía a través de eso como a papá, lo que él nos leía en la Biblia, yo veía como en su vida también eso era importante para él. Y alabo al Señor. Después me casé con una hija de pastor. Vivía en la iglesia y yo tengo tendencia a sentarme atrás, pero mi esposa, hija de pastor, ama al Señor, ama a la iglesia, me enseñó a sentarme aquí al frente. Y la alabo al Señor por ella. Hoy no pudo venir, pero créanme que la extraño mucho. Es difícil. Una mujer que ha estado conmigo 21 años, acabamos de celebrar 21 años de aniversario. Y créanme que en el Señor el matrimonio se pone mejor. Se pone mejor. Cuando usted está en el Señor, su matrimonio se pone mejor. Si no, es porque algo está mal. Y bueno, emocionado nuevamente, porque hoy continuamos con nuestra serie de enseñanza titulada La Corona. Un estudio de los reyes en el Antiguo Testamento.
Y la semana pasada repasamos la vida de los primeros 3 reyes de Israel, que fue Saúl, David y Salomón. Y terminamos nuestra enseñanza con la pregunta, ¿qué necesitamos cambiar? En otras palabras, ¿qué necesitamos comenzar o dejar de hacer para terminar bien en la vida? Y espero que esto sea una pregunta que todos regularmente procuremos responder en nuestra propia vida para así ajustar y alinearnos con una trayectoria de vida que nos lleve a terminar bien, que nos lleve a terminar fortalecidos, bendecidos y recibir la corona de vida que Jesús prometió a todos aquellos que le aman. Y el título de la enseñanza de hoy es preparándonos para la bendición personal y generacional. Repito, preparándonos para la bendición personal y generacional. ¿Cuántos desean bendición personal? Yo me anoto. Soy el primero que me anoto. Yo deseo una bendición personal. ¿Y cuántos desean una bendición generacional? Yo también me anoto. Porque cuando Dios me bendice a mí, yo puedo bendecir a mi generación. Hoy le voy a dar la respuesta que garantiza este hecho en su vida. Y en sus generaciones. ¿Y por qué, Luis? ¿Cómo es que garantiza? Porque nuestro Dios no es hombre para que mienta. El Dios que usted y yo adoramos no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra de hoy está garantizada a funcionar porque Dios así lo dijo. Y muchos de nosotros ya lo estamos experimentando, lo hemos confirmado. Es necesario observar que el cuarto rey de Israel fue Roboam, uno de los hijos del rey Salomón. Y bajo el liderazgo de Roboam, un evento muy serio y significativo sucedió en Israel. Algo que usted puede leer en 1 Reyes capítulo 12. Hágalo en su casa, lo invito a que lo haga. Pero se lo voy a resumir. Es una historia muy triste, una historia de ambición y hambre de poder. Roboam, el hijo de Salomón, trata de subir los impuestos y el trabajo al pueblo. Pero bajo el liderazgo de Jeroboam, ¿y quién es Jeroboam, Luis? Uno de los líderes de Israel exiliado en Egipto. Eso es una historia y una enseñanza aparte, pero lo podemos leer en nuestra casa. Pero bajo el liderazgo de Jeroboam, las tribus del norte rechazan esta propuesta que Roboam quiso hacer o que quiso imponer en el pueblo. Y se separan, Israel se separa, formando, entonces Jeroboam se separa con las tribus del norte y forman su propio reino rival, llamándose a sí mismo Israel. Acuérdense que eran 12, entonces Jeroboam se llevó 10, quedaron 2. Y las 2 tribus del sur, las que quedaron, que es la de Benjamín y Judá, le fueron fieles a Roboam, el hijo de Salomón, y se llamaron Judá, Israel y Judá. Ahora, de ahora en adelante, lo que usted va a leer, siempre van a haber 2 reinos. El reino del norte y el reino del sur. Israel, el reino del norte, fue una nación soberana por 200 años. Y fue gobernada por 19 reyes, los cuales todos, ni uno, todos fueron malvados. Ni uno fue bueno. Y Judá, las 2 tribus, las que se quedaron con Roboam, las del sur, fue una nación soberana por 330 años y fue gobernada por 18 reyes, 6 buenos, 2 con calificaciones mixtas y 10 malvados. Notemos que los reyes malvados reinaron por un promedio de 18 años, mientras que los reyes calificados como buenos reinaron por un promedio de 34 años.
es necesario observar que Israel y Judá eventualmente fueron conquistadas por naciones extranjeras. Los asirios conquistaron a Israel y Babilonia a Judá. Y en ambos casos, se debió al juicio de Dios sobre ellos debido a su voluntario y sostenido pecado. Y para la enseñanza de hoy me quiero enfocar en los 6 reyes que sí fueron calificados como buenos reyes. Ellos fueron Asa, Josafat, Usías, Jotam, Ezequías y Josías. Todos estos reyes reinaron en el reino del sur. Todos estos fueron reyes de Judá. Todos ellos fueron descendientes del rey David, fueron ancestros de Jesucristo y se les calificó como reyes que hicieron lo agradable a los ojos del Señor. Y ahora me gustaría hacer 2 observaciones con respecto a cómo estos reyes fueron calificados para hacer lo agradable a los ojos del Señor. Y mi primera observación es que estos 6 reyes, ellos tomaron medidas drásticas para eliminar el pecado. Ellos tomaron medidas drásticas para eliminar el pecado. Y el ejemplo que veremos hoy es el del rey Ezequías, algo que podemos leer en 2 de Reyes capítulo 18, versículo 3 a 7, que dice: Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Neustán. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. Él sabía que el verdadero Dios de Israel era el Señor, no él. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Porque confiaba en el Señor, dice el versículo 6, que permaneció fiel al Señor en todo. Y cuando uno permanece fiel, ¿uno qué? Obedece. Y sigue diciendo, y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso que Luis, por el obedecer cuidadosamente todos los mandatos del Señor, dice la palabra de Dios que el Señor estaba con él. ¿Quieres que el Señor esté contigo? Obedece la palabra de Dios cuidadosamente. Sigue diciendo, el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Y cuando Dios da un éxito, no es un éxito temporal, es un éxito eterno. El tomar medidas drásticas para eliminar el pecado fue algo que caracterizó a los reyes que hicieron lo agradable a los ojos del Señor. Observemos que el mayor desafío y el mayor pecado para el pueblo de Dios durante el periodo de los reyes fue lo que vimos la semana pasada en la vida de Salomón. Y Luis, ¿qué fue eso? Bueno, ellos permitieron que sus corazones se volvieran hacia los dioses de sus pueblos vecinos. Y eso es lo que vemos aquí. Cada uno de estos santuarios paganos, estos pilares sagrados, estos postes de acera, eran todos signos de un afecto y devoción a dioses falsos. Observemos que lo primero que hicieron estos reyes reformadores, y en esta ocasión hablando de Ezequías, porque fue lo que acabamos de leer, fue tomar las medidas necesarias para eliminar toda oportunidad de adorar a dioses falsos, al quitar, al destrozar, al derribar y hacer pedazos todo aquello que daba la oportunidad para la idolatría. Notemos que
Esto de la idolatría era un gran negocio en ese tiempo y todavía lo es. Porque había gente que todo su sustento se basaba en adorar a estos dioses falsos. Esta gente había gastado mucho tiempo y dinero para diseñar, establecer y mantener estos altares de falsa adoración. Y aquí vienen estos reyes. Reyes reformadores, reyes como Ezequías y Josías, con sus excavadoras y simplemente los derriban todos. Derriban todos esos altares a dioses falsos. Y créanme cuando les digo que esto no fue todo de un solo momento, sino que esto fue un plan estratégico y fue algo que ellos elaboraron cuidadosamente. Ellos ejecutaron esto cuidadosamente. Pero tomaron una decisión drástica. Y me pregunto, si algunos de nosotros necesitamos ese tipo de intencionalidad, ese tipo de plan estratégico para experimentar un cambio duradero y permanente en nuestras vidas. Iglesia, una cosa es desear cambiar y otra cosa es hacer lo que sea necesario para experimentar un cambio duradero. Iglesia, si has tenido problemas matrimoniales, has tenido problemas familiares, has tenido problemas con tu salud, con el alcohol, no puedes seguir consumiendo alcohol, ni ir a un bar a pedir agua, ni de vez en cuando. Cambios drásticos. Iglesia, si estás viendo pornografía, no puedes seguir escondiéndote, aislándote sin ningún tipo de restricciones o responsabilidad en tu teléfono o computadora. Incluso si te has prometido por milésima vez que nunca caerás en eso otra vez, te estás mintiendo, estás cayendo en tu propia trampa. Iglesia, si estás lidiando con sentimientos de descontento, con celos, no puedes seguir navegando Instagram por varias horas al día, mirando los éxitos retocados y vidas filtradas de los demás. Iglesia, si estás lidiando con preocupación y ansiedad, debes salirte de Facebook, ya deja de ver tanto Univisión o CNN, donde la mayoría de sus informes y titulares son exagerados y manipulados. Y métete más a la palabra de Dios. Iglesia, si estás endeudado excesivamente hasta el punto que no puedes dormir, ya corta, vende, devuelve, haz un presupuesto. Iglesia, si estás pecando moralmente, corta con esa relación, múdate de esa casa, nunca te veas con tu pareja a sola y establece parámetros para no pecar y así procurar la pureza sexual. Iglesia, si estás dudando de Dios y de su provisión, empieza a ofrendar y a diezmar. Si deseamos experimentar un cambio duradero, y mi deseo es que usted sí desee eso, debemos elaborar un plan estratégico que nos ayude a tomar medidas drásticas para evitar el comportamiento pecaminoso en nuestras vidas. Jesús, reconociendo esta necesidad en el ser humano, mire lo que le enseñó en Mateo capítulo 5, versículo 29 al 30. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno.
Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Te voy a dar un ejemplo de, aunque sea 2 medidas drásticas que yo he tomado en mi vida. Una cosa que yo he observado como pastor, pero más importante aún, como seguidor de Jesucristo, como hijo de Dios, y ahora como pastor, es que yo he observado que la mayoría de los pastores que fracasan es en lo moral. Claro que hay enfermedades, edades, pero la mayoría de los pastores que no terminan el ministerio es por lo moral. Y yo he tomado medidas drásticas, porque yo, aunque no ha sido un problema, puede ser un problema porque soy un ser humano que reconozco mi necesidad de Dios. Y yo, en lo personal, tengo mi computadora conectada con mi celular y esta computadora la tienen acceso los 2 pastores líderes de esta iglesia. 3 pastores. Ellos tienen acceso a mi computadora. Y mi computadora está conectada con mi celular. Por si acaso, y tienen filtros, donde si yo tipeo o veo algo inapropiado, de una vez les avisa a uno de ellos 3. O le avisa a los 3. Mi cuenta, yo solamente tengo una sola cuenta de banco. Y la tengo unida con mi esposa. Yo no tengo un celular secreto. No puedo. Si lo quisiera tomar, mi esposa se da de cuenta. Y a propósito, yo tengo una sola cuenta con mi esposa para que seamos bien claros en nuestras cuentas. En lo personal, yo no le doy raya a ninguna mujer que no sea mi esposa o mi mamá. Solo. Si va otra persona, claro que le voy a dar el ray. Pero cuando yo solo, usted le puede preguntar a cualquiera de mis cuñadas, si no está mi hermano ahí, yo no visito a ninguno de mis familiares, al menos que esté mi hermano ahí. O gente. Y son medidas drásticas que he tomado en mi vida para protegerme. Y protegerlo a usted de mí. Iglesia, tomar medidas drásticas en contra del pecado nos prepara para recibir la bendición personal y generacional de Dios. Repito, tomar medidas drásticas en contra del pecado nos prepara para recibir la bendición personal y generacional de Dios. Porque a Dios no le gusta botar bendición. El terreno necesita estar preparado. O malgastar bendición. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué medidas drásticas necesitamos tomar hoy para cortar y derrumbar ese pecado o esa posibilidad de pecado en tu vida, para así estar preparados para recibir bendición personal y generacional? ¿Qué medidas drásticas necesitas tomar? Porque hay algunos aquí que necesitamos tomarlas hoy, antes de que sea muy tarde. Observación número 2. Luis, ¿cómo estos reyes hicieron lo agradable a los ojos del Señor? Ellos se dedicaron a estudiar la palabra de Dios. Luis, ¿cómo estos reyes hicieron lo agradable delante de los ojos de Dios? Se dedicaron a estudiar la palabra de Dios. En 2 Reyes capítulo 22 al 23, lo puede leer en su casa. Pero ahí vemos cómo el rey Josías, a los 8 años de su reinado, cuando tenía 16 años, quiere decir que se hizo rey a los 8 años, experimenta un avivamiento espiritual. Y el resto de sus 23 años de reinado fueron caracterizados por una reformación espiritual, donde parte de su plan estratégico fue la restauración del templo que Salomón edificó para la adoración a Dios. Y es durante esa renovación donde encuentran, porque se habían perdido,
las escrituras sagradas. Y estamos hablando de las escrituras disponibles en el momento porque hoy ya tenemos más escrituras. Escrituras como lo fueron los rollos que hoy conocemos como el libro de Deuteronomio, escrito por una gran parte por Moisés. Y se dice que Josué terminó de escribir este libro. Y me impacta la acción que tomó Josías. Cuando encontraron estos rollos, esta palabra, algo que podemos leer en 2 de Reyes capítulo 23, versículo 1 al 3, que dice: entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y era porque Jerusalén era la capital de Judá. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes. Y rapidito, Samaria fue la capital de Israel, por si que le quedó en duda. Okay. Acompañado por los sacerdotes y los profetas, toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto, porque lo habían encontrado, que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad. Hombres, tomemos nuestro lugar de autoridad espiritual en nuestros hogares, junto a la columna, y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, porque cuando uno renueva un pacto, uno se compromete. Leyes y decretos con todo el corazón y con todo el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo, y toda la gente se comprometió con el pacto. ¿Y por qué se comprometieron? Porque lo habían leído. Se comprometieron después de haberlo leído. ¿Está usted regularmente leyendo las escrituras sagradas? Algo que te lleva a fortalecer tu compromiso con Dios. Y para darles una pequeña muestra de lo que el rey Josías estaba leyendo cuando descubrieron estos rollos, y esto lo llevó a realizar muchos cambios, lo llevó al arrepentimiento. Le voy a leer algunos pasajes con el propósito de que esto deposite en usted un gran y urgente necesidad de leer más la Biblia durante la semana. Vamos a Deuteronomio capítulo 5, versículo 8 al 21. Y mire lo que dice: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. Esto lo estaba leyendo Josías y hoy lo estamos leyendo hoy en Rooks en español. No te inclines ante ellos ni les rindas cultos, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos, porque cuando uno ama al Señor, uno obedece sus mandatos. Y ahí fue donde el rey Josías: saquen las excavadoras, miren esto, vamos a tumbar todos estos altares falsos. ¿Qué altar falso necesitas tumbar hoy en tu vida? Sigue diciendo versículo 11: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Guarda el día de descanso al mantenerlo santo, tal como te lo ordenó el Señor tu Dios. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Pero el 7º día es de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, tus siervos y siervas, tus bueyes, burros y demás animales. Y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Todos tus criados y criadas deberían descansar igual que tú. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón el Señor tu Dios te ordenó. El descansar es un mandato del Señor. Te ordenó a descansar el 7º día.
Honra a tu padre y a tu madre tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrá una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, tampoco codicies la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca a tu prójimo. Si Dios algún día le da la oportunidad de comenzar un nuevo país, eso es todas las leyes que usted necesita para tener éxito, para tener bendición. Y le voy a dar tarea. Hoy en la tarde, reúnase en su casa y lea esta porción de la Biblia. Éxodo capítulo 5, Éxodo capítulo 20. Tiene tarea. Y lo invito a que termine esta porción de la lectura en su casa. Y si hay algo que todos los reyes que hicieron lo agradable delante de Dios fue que se dedicaron a estudiar la palabra de Dios. Algo que te llevará al arrepentimiento de tus pecados y te prepara para la bendición personal y generacional. Cuando tú estudias la palabra de Dios, te va a ayudar a evitar los males que la desobediencia a su palabra causa. Porque si sigue leyendo, el desobedecer tiene sus causas, tiene sus consecuencias y no son buenas. Pero el obedecer también tiene sus consecuencias y son maravillosas. Y mi preocupación no es que perdamos la palabra de Dios, como sucedió en el tiempo del rey Josías. Pero sí es que aunque la tengamos en nuestras manos, tengamos varias Biblias en nuestras casas, las tengamos en nuestros carros, aunque tengamos la palabra de Dios en nuestros teléfonos inteligentes, me preocupa que perdamos de vista el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Me preocupa que perdamos de vista el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Y es por eso que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, debemos atesorar las palabras de Pablo al joven Timoteo. Cuando dijo en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo, su pueblo, para que haga toda buena obra. Alabado sea su nombre. Si usted es un seguidor de Dios, usted debe desear prepararse y capacitarse para hacer toda buena obra. Y la única forma, no hay otra forma. La única forma es leyendo, estudiando y aplicando la palabra de Dios. Tristemente, la Santa Biblia se ha convertido en un recurso de entre muchos que usamos para ayudarnos a vivir una vida rica y satisfactoria, cuando debería de ser el principal y más grande recurso. ¿Se ha dedicado a estudiar la palabra de Dios últimamente? Tristemente nos sentimos más cómodos recurriendo a Google, a los consejos de nuestros amigos, a los consejos de psicólogos, a la opinión de un youtuber, que abriendo las páginas de la Santa Biblia. ¿Se ha dedicado a estudiar la palabra de Dios? Tristemente, en la práctica diaria, hemos dejado de creer que la Santa Biblia debe ser creída en todo lo que enseña, obedecida en todo lo que requiere y confiada en todo lo que promete. Y aunque digamos lo contrario, con frecuencia no lo mostramos. ¿Se ha dedicado usted a estudiar la palabra de Dios últimamente? River Oaks en español
si deseamos experimentar un cambio duradero en nuestras vidas, si deseamos experimentar una verdadera transformación en nuestro corazón, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, en nuestra iglesia, y prepararnos para la bendición personal y la bendición generacional, entonces tenemos que dedicarnos a estudiar, tenemos que dedicarnos a creer, obedecer y confiar en la palabra de Dios, la Santa Biblia. Amén, gloria a Dios. Y cuando tomamos medidas drásticas para eliminar el pecado en nuestras vidas, y nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, podemos reclamar, sí, podemos reclamar con humildad, podemos reclamar con súplica, podemos reclamar con oración, con obediencia, podemos reclamar con paciencia y seguridad las promesas de Dios. Promesas como las que encontramos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 6, que dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito si te atreves a obedecer la palabra de Dios. Le invito a que termine ese capítulo en su casa. 3 cosas para terminar. Hermano, ¿qué medidas drásticas necesitas tomar para eliminar ese pecado? ¿Qué medidas drásticas necesitas tomar para eliminar ese pecado? Y si ya lo estás haciendo, te felicito, te felicito. Sigue adelante estableciendo parámetros de seguridad alrededor de tu vida y alrededor de tu familia. Número 2. ¿Qué cambio necesitas hacer para dedicar más tiempo para estudiar la palabra de Dios? ¿Qué cambios necesitas hacer esta semana para dedicar más tiempo y estudiar la palabra de Dios? Y si ya lo estás haciendo de una manera vigorosa y saludable, te felicito. Sigue adelante sin desmayar. Y número 3. Con Dios sí se puede y sí vale la pena. Prepararnos para recibir bendición personal y generacional duradera. Porque muchos de nosotros, muchos de ustedes, ya estamos recibiendo esa bendición. Un aplauso a nuestro Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo y que estás aquí presente, alabado y adorado sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Espíritu Santo, en esta tarde quiero que tú ministres a aquella persona que sabe que necesita tomar una medida drástica en este momento para tratar con ese pecado escondido. Espíritu Santo, dale las fuerzas. Espíritu Santo, dale la fortaleza, sabiendo que en ti ya tenemos la victoria. Bendice a aquellos hermanos que ya están tomando medidas drásticas. Bendíceles, fortaléceles, amado Dios. Espíritu Santo, háblanos. ¿Qué necesito quitar? ¿Qué es aquello que está impidiendo que tú derrames esa bendición especial? ¿Qué actitud? ¿Qué actitud? ¿Qué pecado? ¿Qué es aquello escondido? Quítame. Te lo entrego, Señor, te lo entrego.
Recibo tu fortaleza. Recibo tu santidad. Espíritu Santo, yo pido que en este momento tú nos des un deseo, una necesidad inmensa de estudiar tu santa y bendita palabra. Tu santa y bendita palabra que quita el temor. Tu santa y bendita palabra que quita la preocupación. Semanalmente recibimos malas noticias. Malas noticias del mundo, malas noticias familiares. Padre, pero en esta tarde me comprometo a leer tu palabra y ver tu poder, ver cómo tú obras, ver cómo tú tienes todo en tus manos. Me comprometo a leer tu palabra y recibir tu paz, recibir tu alegría, recibir tu gozo que la lectura de tu santa palabra nos da. Hermano, si has estado preocupado es que no estás leyendo la palabra. Estás poniendo información equivocada, errada en tu mente. Necesitas leer la palabra esta semana. No leerla por leer. Leerla para que esa palabra agarre vida en tu vida diaria. Que esa palabra atraviese tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Y transforme tu vida. Alabado sea tu nombre. Sigue ministrando, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Hermano, si usted no tiene una Biblia, aquí yo tengo. Después del servicio venga y se la regalamos. Pero se la vamos a regalar para que usted la estudie. Y la tarea va a ser leer Éxodo capítulos 5 y 20 esta semana. Que Dios me los bendiga. De ti huye a la oscuridad, al débil tú levantarás. Solo tú, Dios, solo tú, Dios. Tú me has dado libertad.
corazón palpita, yo